José Luis Prueba Lara, ¿cómo amaneció tu cuerpazo? Maravillosamente bien, un poco envidioso. Porque yo estoy acá y tú no. Exacto. Es más, te digo salud desde acá con una taza de café y tú con la Ay, tuya qué que rico. tiene nitrógeno. No, deliciosa. No, no, maestro. Yo no había probado una cosa así. Lo enfrían con nitrógeno. No, delicioso. Desde Cafiber, acá en Orizaba, Veracruz, que por cierto, maestro, mucha gente nos escucha por acá. Les mandamos saludos, gracias. Qué buen gusto tienen. Hombre, Alégale. Maestro querido, vamos a hablar de un bandolero veracruzano, por de supuesto. un, pues, ¿qué será? ¿Un estafador? No, un ¿Bandolero? A asaltante. ver, asaltante. Claro. A ver, Te cuéntanos. voy a contar del bandido Santanón. Primero te A lo ver. describo nada más para que te dé susto. Era un hombrón como de 2 metros de alto. Morenazo de veras. No está muy claro si era mulato o si era negro, pero sea como sea, morenazo era. Una de sus manos la tenía con un problema y la tenía chiquita. Una mano chiquita y la otra normal. Tenía muy mal carácter, pero ese mal carácter se lo había ganado, se lo merecía, porque cuenta la leyenda que él tenía allí en la zona de Sotavento a su esposa, una mulata que estaba, bueno, guapísima, como para curar el hipo nada más de verla, y un hacendado alemán, riácatelas, que la viola, riácatelas, Ay, que ¿por se la qué? roba. Y entonces, Santa no, pues ya ves cómo es la gente, se enojó porque le había hecho eso a su esposa y empieza el pleito. El hacendado le gana a Santanón y en vez de mandarlo a la cárcel, lo mandan a Oaxaca. Allá a Oaxaca con el ejército. Y lo mejor del asunto es que Santanón se fuga. Y se va a pata hasta Veracruz, a la zona de Sotavento. Y ahí crea una gavilla de asaltantes. Pero son asaltantes que funcionan lo mismo a pie que a caballo y sobre todo en cayuco. Tú piensas que el sur de Veracruz, si algo les sobra, son ríos. Y ellos empiezan a robar ahí hasta que hay un problema. Vamos a atraparlos. Y tú dices, ¿a quién mandamos a agarrar al Santanón? Y se ofrece un poeta para atraparlo, Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón, no creas que no, nada más era poeta. Salvador Díaz Mirón tenía un brazo tieso por un duelo con espada y le habían clavado ahí en el hombro el sable y había quedado inútil del brazo. No solo hizo, todos los días se peleaba con el gobernador de Veracruz, el gobernador Teodoro de Esa, estamos en la época de don Porfirio, y todos los días en el periódico lo retaba a duelo para que se enfrentaran. Total, que ¿En el aparte de todo, periódico, pues Díaz maestro? Mirón era amigo de don Porfirio y le da la oportunidad de ir a atrapar a Santanón. Arman una tropa y parten hacia el sur del estado, a Sotavento, pero no se deja agarrar. Cada vez que les llegaba un pitazo para agarrar a Santanón, llegaban al lugar y ya no estaba. O tomaban el río, llegaban a aquel embarcadero y ya no estaba. Era un fantasma Santanón. Pues no te hago el cuento largo, que al cabo de varios meses de estar ahí dando vueltas y vueltas sin atraparlo, un día Díaz Mirón está triste allí en un poblado, sentado, viendo a Lotananza, y de pronto se aparece un negrazo, ya sabes, grandote, amenazante, y Órale. le dice, ¿qué le pasa? No, pues no puedo agarrar a Santanón. No, pues échese un puro. Y el fuereño le da a Díaz Mirón un puro, lo prueba. Y el puro era buenísimo. No me vais a preguntar porque eso no se sabe. Si era de los Tuxtlas o de más para abajo o de más arriba. Digamos que era de los Tuxtlas porque tienen buena prosapia. Prueba el puro y dice, oiga, qué buen tabaco. Se quedan platicando mientras sacaban el puro y al final, pues el que regala el puro se va por el camino y deja solo a Díaz Mirón. Siguen persiguiendo a Santanón, llegan al siguiente pueblo
Y cuando llegan se acerca un señor y le entrega a Díaz Mirón una caja de puros. Y la caja de puros tenía un verso para explicar el regalo. Del bandido Santanón para el poeta Díaz Mirón. Es decir, Ándale. el que le había regalado el puro era el mismo pillo. ¿Cómo la ves? Ahora, maestro, ahorita que te estaba escuchando, me recordaste al famosísimo Jesús Arriaga, a Chucho el Roto. Claro. Y es que hay una cantidad de bandoleros, de rateros, que vale la pena por momentos recordarlos en la historia. Y en este caso, entender cómo, y esa es la pregunta para ti, ¿cómo logran brincar a la fama? O sea, ¿por qué esta gente que es mala, porque pues al cabo es mala? Bueno, en el caso de Chucho el Roto le decían el Robin Hood, ¿no? Que era para ayudar a los pobres. Ajá. Pero, ¿cómo brincan a esa fama, maestro? ¿Por qué? Ah, justo por lo que acabas de señalar. La imagen de Robin Hood persigue a muchos de estos bandoleros, a muchos de estos que no eran así como muy presentables ni dignos de ser invitados a cenar. ¿Qué pasa con ellos? Aunque no repartían dinero, o aunque no repartían todo el dinero que decían repartir, ellos representan las ansias de venganza de una parte de la sociedad. Si tú y yo estamos amoladísimos en la época de Don Porfirio, por poner el caso de Santanón, y tenemos la tienda de raya encima y no podemos alzar ni siquiera la cabeza, cuando aparece el negro Santanón, pues se vuelve nuestro héroe, porque él, queriéndolo o no, le hace justicia a cada uno de nuestros odios, robando o matando al hacendado, al rico, etc. Curiosamente, ese tipo de bandoleros que representan las ansias de revancha de la gente, se pueden convertir hasta en héroes nacionales. El ejemplo lo tienes con Pancho Villa, que pues tendría todas las virtudes que tú quieras menos la decencia. Tendría todas las que te gusten. Pero ¿es héroe o es bandolero, maestro? Ese es el meollo. Hoy para muchos es un héroe, y es un héroe por esa cosa que representa la venganza popular. Pero para la gente decente, así como tú y como yo, pues seguramente es un bandolero. O sea, estas violaciones tumultuarias, estos incendios de pueblos, o sea, esto, pues perdón, no lo hace la gente decente. Pero para la gente eso representa. Pero no solo eso, estos bandidos siempre se convierten en personajes cinematográficos. Piénsalo nada más un momento. Si yo te digo, piensa en Pancho Villa, no piensas en Doroteo Arango, piensas en Pedro Armendáriz, jajaja, mis muchachitos. Y resulta que Pedro Armendáriz es mucho más agradable que Pancho Villa. Pero lo mismo te pasa con Robin Hood. No piensas en el bandolero, piensas en Errol Flynn o piensas en Russell Crowe saliendo en las películas de Robin Hood. Y lo mismo ocurre con los corridos. Estos corridos convierten a estos personajes en héroes cantables. Siempre tienen algo que los vuelve bonitos, que los vuelve poderosos, simpáticos, aunque en la vida real pues hayan sido unos fascinerosos. Recordé a Bernabé Jurado también, ¿no? Que le decían el abogado del diablo. Ándale. Muchos personajes en México. Francisco Cerezo, ¿no? De la banda internacional de estafadores. Claro. Pero lo sorprendente es eso. Por ejemplo, Santiago y yo fuimos a Las Vegas a visitar junto con, o sea, bueno, él y yo, el Museo de la Mafia, del cual hablamos aquí hace tiempo. Todos son héroes. O sea, dices, pero es que Al Capone era un hijo de su tal por cual. No, es histórico, es famoso, es para muchos un gurú. Claro. O sea, por eso me llama mucho la atención, porque algo tan ilegal o tan criminal se puede convertir en algo a lo cual admiras. Es que, piénsalo, ese héroe, ese pillo canijo, ese ser repulsivo,
tiene todo lo que nos gustaría ser. Mira, a Ah, mí me gustaría que yo llegara a cualquier lugar y se abrieran las aguas como si fuera Moisés. A mí me ay, gustaría maestro. no pagar impuestos. A mí me Bueno, sí. gustaría que si el señor que se me cerró en el carro no nada más lamentara a la madre, sino que bajaran y les dieran sus catorrazos. Yo quisiera ser alguien todopoderoso. Yo quisiera, aparte, ser guapo, andar con unas chamaconas sensacionales. Todo eso es lo que me ofrece ser un criminal. Porque por la vía decente tienes que renunciar a la mayoría de eso. Cuando eres decente, pues no puedes bajarte a golpear al que se te cerró en el carro. Cuando eres decente, No no queda claro. llegas al restaurante aventando billetes. Cuando eres decente, no cierras un prostíbulo un fin de semana. Es decir, O eso, sea, que hay una parte de nosotros que queremos ser ellos. sí, hay una parte de nosotros muy darky que quiere ser como ellos. Bueno, no me vais a preguntar, cada quien tiene su dark side, ¿no? Yo no quisiera entrar a tan así, pero sí quisiera ahorrarme las colas en el mundo. Ya con eso yo me daba por héroe y bien servido. A ver, ¿qué mafioso les gustaría ser? ¿O qué personaje? A mí me gustaría ser la Matajari. Ándale. Claro, esa andaba revolcándose con cuanto presidente internacional iba de un lado a otro y se los... pues todo lo que ustedes ya saben. Sí. Y les llevaba información y al presidente de Francia le pedía y le decía lo que le decía al de Alemania. No, no, la Matajari ya a mí esa sí me gusta. Esa te ¿Tú, gusta. maestro? Ah, yo sin duda alguna me gustaría ser alguien como Al Capone, pero no el de la vida real. Me gustaría ser Al Capone como Robert De Niro en Los Intocables. Ay, que... Bueno, Yo con quiero esos andar de viajes Armani. astrales, con esos viajes astrales, nos vamos a un anuncio QTF. Regresamos a platicar de café. Gracias, maestro.